Bienvenidos. Estamos contentos de estar en el quinto programa de Estudiemos Juntos la Palabra. Hemos tenido una emocionante carrera y aventura por la Palabra de Dios. Hemos visto qué es la Palabra de Dios. Hemos visto también cómo el pecado ingresó en este planeta. También vimos que el Antiguo Testamento, a través de las profecías y promesas, nos habla de Jesús. Y también estudiamos en el último programa cuáles son algunas de las promesas y profecías condicionales de la Palabra de Dios. Hoy te invito a estudiar una de esas promesas maravillosas, la más linda para nuestra época y para nuestro mundo, que es la segunda venida de Cristo. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 24 versículo 14 que una vez que se predique el Evangelio, Cristo volverá. Aventurémonos una vez más en el estudio de la palabra de Dios. Te invito, busca tu Biblia y juntos vamos a abrirla. Vamos a abrir juntos la Biblia en Mateo 24, 14. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y antes de leer, vamos a hacer una oración juntos. Mateo 24, 14. Pero antes de leer la palabra de Dios, oremos. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por un nuevo programa. Gracias, Señor, por tu palabra. Y en el nombre de Jesús nos acercamos a ti. Alabado sea tu nombre, Señor, porque tú eres el más grande Dios que existe sobre el universo. Señor, aparte de que eres el más grande, eres el Dios que es todo amor. Y estuviste dispuesto a dar tu Hijo para nuestra salvación. No solamente esto, sino que estás dispuesto a hacer volver a tu Hijo para que nos busque, para vivir en un reino de paz, amor y justicia. Padre que estás en el cielo, ayúdanos ahora que vamos a abrir tu palabra para que el Espíritu Santo nos habilite y nos capacite para entenderla y comprenderla. Y que todo cuanto digamos, expresemos y pensemos sea guiado por Él. Te pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 24, versículo 14 me dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La pregunta es, ¿qué es el fin? En Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante, nos encontramos con Jesús que se sienta en el monte de los olivos y les habla a sus discípulos. Y sus discípulos le preguntan una cosa: Señor, dinos cuáles serán las señales del fin, las señales del fin del tiempo, del fin del siglo, del fin del mundo. La pregunta es, ¿qué es el fin? El fin, mis queridos amigos y hermanos, es lo que como pueblo de Dios estamos esperando: la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos juntos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. ¡Qué maravillosa promesa! Cristo ascendió, pero volverá por segunda vez sin relación con el pecado para buscar a los que en Él esperan. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás esperando a Cristo? Si estás esperando a Cristo, te tenés que preparar para su segunda venida, que es la promesa más grande que existe en la palabra de Dios para nosotros. Ahora bien, ¿qué pasará cuando Jesús venga? ¿A qué vendrá Jesús? Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 16, versículo 27. Mateo capítulo 16, versículos 27. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿A qué vendrá Jesús? A pagarle a cada uno conforme a sus obras. En el último capítulo de la Biblia, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, se repite la misma promesa. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme a sus obras. El apóstol Pablo, si vamos a Romanos capítulo 3, nos dice que no somos salvos por las obras, sino que somos salvos por la fe. Y es verdad, somos salvos por la fe y la gracia en Cristo Jesús. Pero también encontramos que el apóstol mismo nos dice al final del capítulo 3 del libro de Romanos que Dios preparó obras buenas para que nosotros anduviésemos en ellas. Es por eso que el apóstol Santiago, en el libro de Santiago, nos dice que no solamente debemos ser oidores, sino también hacedores de la palabra.
Es por eso que al estudiar la palabra juntos necesitamos hacer lo que la palabra nos pide que debemos hacer. Es por eso que dijimos que si amamos a Jesús, decíamos en el programa anterior, necesitamos hacer las obras de Jesús. Si amamos a Jesús, necesitamos guardar sus mandamientos. Así que Jesús nos pagará de acuerdo a lo que nosotros hicimos o no hicimos. No solamente de hacer de obras, sino a nuestras decisiones. Lo que vos decidas de acuerdo al conocimiento que tengas, te puede llegar a llevar a la salvación o a la perdición. Es por eso que necesitamos entender de que Jesús va a volver pronto. Y de que cuando el Evangelio sea predicado, Jesús volverá. El Evangelio se está predicando por todo el mundo, a todo el planeta. Hay misioneros por distintas partes del mundo predicando el Evangelio. Cristo está pronto a volver. La pregunta es, ¿qué pasará cuando Cristo venga? Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 24 nuevamente. Mateo 24, versículo 30. Nos dice la palabra de Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí me dice la palabra de Dios que los ángeles saldrán a recoger a los que en él esperaron. Serán recogidos, arrebatados por los ángeles del cielo, porque el Señor mandará a sus ángeles que recojan a sus hijos de toda la redondez de la tierra. Hay una palabra interesante aquí, me dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y hay otra parte en la palabra de Dios que me dice que Jesús hablará con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Leamos en la palabra de Dios. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Interesante, ¿no? Se ve una consonancia, una igualdad entre Mateo, capítulo 24, versículo 31, y 1 de Tesalonicenses 4, 16. ¿Y qué va a mandar con voz de arcángel y con voz de trompeta? Entonces los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Así que vemos que no solamente los ángeles saldrán a recoger a los vivos que están esperando a Jesús, sino que también habrán muertos que murieron en la esperanza de Cristo Jesús, que resucitarán para que los ángeles los lleven con Cristo. La pregunta ahora es, ¿qué pasará con los que están vivos? El versículo 17 nos lo aclara. Dice el 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. ¡Qué hermosas palabras! ¡Gloria a Dios! El Señor, cuando venga por segunda vez, Cristo Jesús, sin relación con el pecado, para salvar a los que en él esperan, según Hebreos capítulo 9, versículo 28, nos dice Mateo 24, 31, que enviará a sus ángeles a los cuatro cabos de la tierra, a los cuatro puntos cardinales, a toda la tierra, a recoger a sus escogidos. Entre esos escogidos hay muertos que resucitan por la voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, del Señor Jesús, y también hay vivos que están ahí esperando a Jesús. Y los dos grupos de salvos, los muertos que resucitan y los vivos que están esperando, son arrebatados por los ángeles para ser llevados con el Señor en el aire para habitar siempre con el Señor. ¡Qué hermosa promesa! Hay otra parte de la Biblia, 1 de Corintios, capítulo 15, que me dice lo mismo. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante. Fíjense qué hermoso lo que me dice la palabra de Dios. 1 de Corintios 15, 51 en adelante. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hay otra bendición que el Señor tiene preparada, un cuerpo incorruptible, un cuerpo sin pecado, un cuerpo sin esta naturaleza pecaminosa que traemos puesta encima. Y entonces al momento de ser transformados si estamos vivos, o al momento de resucitar de los muertos que han muerto con la esperanza en Cristo, serán transformados y aquello corruptible se vestirá de incorrupción. Qué hermosa promesa. Jesús está pronto a volver. Y ya sea que vos estés vivo cuando Cristo venga o que estés muerto, Cristo te quiere llevar al cielo con él. Si estás muerto, debes haber muerto en la esperanza de la venida de Jesús y preparándote para la venida de Jesús. Y entonces Cristo, cuando vuelva, te resucitará para llevarte con él. Y si estás vivo, necesitas prepararte cada día.
Hay una palabra de Jesús que es hermosa, en la cual dice Jesús a sus hijos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Los cristianos debemos vivir de un día a la vez, no más que eso. ¿Quién sabe qué será mañana? Nadie tiene comprado el mañana. Muchas personas se acuestan y al otro día no despiertan. Pero el hoy sí lo tenemos, el hoy y el ahora, porque el pasado también ya pasó. ¿Podés cambiar algo de lo que hiciste hace 20 minutos atrás? No. ¿Y de lo que hiciste hace una semana atrás? Tampoco. ¿Y un año atrás? Menos. El pasado pasó. El futuro todavía no existe. Así que lo que tengo es el hoy y el ahora. Por eso la palabra de Dios me habla de cada día. La pregunta es, hoy, ¿te estás preparando para el encuentro con Jesús? Hay muchas cosas que pasarán cuando Jesús venga, que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a dirigirnos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 en adelante. ¿Qué pasará con el planeta Tierra cuando Cristo venga? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando que te arrepientas, por eso todavía no vino. Dios está esperando que me arrepienta, por eso todavía no vino. Gloria a Dios por la misericordia suya. Pero mi hermano y amigo, ¿te estás arrepintiendo? ¿Te estás convirtiendo al Señor? Aprovecha esta oportunidad. ¿Por qué hoy, ahí donde estás, no le decís: Señor, conviérteme? Señor, me arrepiento de las cosas malas que hice, pero aquí estoy, entregado en tus brazos de amor para que tú me salves. ¿Qué pasará con el planeta Tierra cuando Jesús venga? Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Déjame preguntarte algo. ¿Te robaron alguna vez? ¿Esperabas que te robaran en ese tiempo preciso, en ese momento preciso, en ese lugar preciso? Si no te robaron, debes haber visto en alguna película cómo acontecen los robos. Y los ladrones no van cuando los esperan, sino que los ladrones aparecen por sorpresa. Así que la palabra de Dios me dice también que la venida del Señor Jesús será por sorpresa. Versículo 10. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Señor, en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? ¡Qué impresionante! Cuando los hijos de Dios sean arrebatados para ser llevados al cielo, Dios promete que después creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese cielo nuevo y tierra nueva están en Apocalipsis capítulo 21. Podés después ir allí y leerlo y gozar de esa promesa maravillosa. La Biblia nos dice que Cristo está pronto a volver. La Biblia nos dice que volverá y resucitará a los escogidos para salvación. Los ángeles los arrebatarán y los llevarán a que se encuentren con el Señor en el aire. Y la Biblia me dice que el planeta Tierra, la Biblia me dice que la Tierra será destruida por fuego cuando Cristo Jesús venga. En el Antiguo Testamento encontramos referencias a la segunda venida. Si vamos al libro de Malaquías, capítulo 4, en consonancia con 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 en adelante, vemos que Malaquías le llama a esto el día de Jehová ardiente como un horno. Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Ciertamente viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Y serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. No dice que los abrazará con un abrazo, sino que los abrazará porque hay brasas, porque es el día ardiente como un horno. Y aquí me dice que los malos serán consumidos. Por eso hay dos destinos para cada ser humano del planeta Tierra. El primer destino es salvación y vida eterna. Jesús nos predestinó para esa salvación, pero vos necesitas decidir si te querés salvar o no. El segundo destino es perdición eterna, porque leímos en Romanos 6:23 en programas anteriores que la paga del pecado es la muerte. Hay dos formas de pagar el pecado, con tu muerte o con la muerte de Cristo. Cristo ya murió, la muerte segunda, la muerte que vos deberías morir, la muerte para siempre. Pero necesitas aceptarlo como tu Salvador y garante para poder ser salvo. La palabra de Dios me dice en Malaquías capítulo 4 versículo 2: mas para vosotros los que teméis mi nombre, dice Jehová, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada.
Así que aquí tenemos la salvación. Cristo Jesús vendrá y llevará a su pueblo, los cuales saltaremos como becerros de la manada, gozosos porque estamos siendo salvos. Pero los malos, los que no quieran aceptar a Jesús como su Salvador, dice el versículo 3, que serán ceniza bajo las plantas de los pies de los salvos en el día en que actúe Jehová de los ejércitos. Hay algunos que piensan que al perderse se estarán quemando en las llamas del infierno para siempre. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que los malos serán destruidos para siempre. Es más, la Biblia dice que el demonio y sus ángeles serán destruidos para siempre y que hay un fuego preparado para ellos. Eso está en Mateo capítulo 25. Así que mi hermano y amigo, yo te recomiendo que persigas el llamamiento para el cual Dios te llamó. El propósito que Dios preparó de antemano para vos, que es la salvación. Y en la segunda venida de Cristo, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eso lo encontramos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 12. Necesitamos prepararnos para encontrarnos con el Señor. La palabra de Dios nos dice que debemos ser santos como nuestro Padre en los cielos es santo. No quiere decir que santo signifique impecable, o sea, que no pecarás más. Lo que significa es que debo seguir el camino de la santidad. Si querés saber cuál es el camino de la santificación, ingresá en la página que aparece en pantalla, que es el canal de YouTube en el cual estamos, Sermones de Esperanza. Mi hermano, hay una serie que se llama Rendidos a Jesús. Ahí estamos desarrollando cuál es el proceso de la salvación y cuál es el proceso de la justificación, de la santificación y de la glorificación. Cuando Cristo venga por segunda vez, nos glorificará. ¿Por qué? Porque nos dará un cuerpo incorruptible, que no conoce corrupción. Un cuerpo sin naturaleza pecaminosa, en el cual nos salvará para siempre. ¿Querés participar de la salvación en Cristo Jesús? ¿Querés participar de la gloria del mundo venidero? ¿Querés participar de lo que Cristo está preparando para vos? ¿Qué estará preparando Cristo? Juan capítulo 14. ¿Qué está preparando Cristo para vos y para mí? Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Jesús sabía que los discípulos estaban temerosos. Y Jesús sabe si vos estás temeroso y yo también. En el mundo en el que vivimos, a veces vivimos con miedo. Vivimos fatigados, cansados, vivimos temerosos, vivimos estresados, vivimos turbados. Pero Jesús tiene una promesa para nosotros. Y en Juan 14, versículo 1 en adelante me dice, no se turbe tu corazón. Si crees en Dios, también cree en mí. La pregunta es, ¿crees en Jesús? Si crees en Jesús, podés reclamar esta promesa. Y Jesús nos promete, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué hermosa promesa. ¿Te estás preparando para que cuando Jesús venga en gloria y majestad, pueda mandar a los ángeles que te busquen y te lleven a encontrarte con Él y vayamos juntos al cielo? Sería buenísimo que tomes las precauciones para prepararte. ¿Dónde se encuentran esas precauciones? En la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice qué es lo que debemos ser en este planeta para llegar a la salvación. La salvación es por fe y por gracia. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero Jesús me dice que cuando venga le pagará a cada uno de acuerdo a las decisiones que tomó en su corazón. Y la palabra de Dios me dice que debo obedecer a Jesús. Y déjame decirte una cosa, el mandamiento más grande que Dios nos ha dado es que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios está dicho también en toda la Biblia. ¿Cómo debo amarlo? Es fácil. Los 10 mandamientos me dicen cómo debo amarlo. ¿Cómo debo amar a mi prójimo? También es fácil. Los 10 mandamientos me dicen cómo debo amar al prójimo. Lo difícil es hacerlo. ¿O no te parece? Pero el secreto está en Ezequiel capítulo 36. Porque Jesús es tan bueno. Dios es tan misericordioso que ni siquiera te pide que lo hagas vos. Él se compromete a hacer lo que vos no podés hacer. En Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27 me dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es interesante analizar cómo la Biblia habla de la adoración a los ídolos.
Pregunta, entre paréntesis, ¿tendrás algún ídolo en tu corazón, en tu mente? ¿Tendrás algún ídolo el cual se interpone entre vos y Dios? En el mismo canal que aparece en pantalla, Sermones de Esperanza, hay una serie titulada Esperanza Asegurada. Revisa esa serie. En ella demostramos que la Biblia habla en contra de los ídolos y mostramos los derechos que perdemos como ciudadanos celestiales cuando tenemos ídolos. Pero si tenés ídolos, déjame darte esperanza, porque Dios me dice en su palabra que esparcirá sobre nosotros agua limpia y que seremos purificados de todos nuestros ídolos. El versículo 26 me dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. He visto personas con corazón de piedra donde la palabra de Dios no ingresaba, como después de aceptar a Jesús como su Salvador, como después de recibir estudios bíblicos, el Señor los ha transformado y los ha cambiado y tienen un corazón de carne, un corazón donde la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo, hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón y cambiar a la persona. Y el versículo 27 de Ezequiel 36 es la promesa más grande que hay. Dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios se compromete a hacer en tu vida lo que vos solo no podés hacer. Dios se compromete a poner su Espíritu Santo dentro tuyo para hacer que andes en los estatutos de Él, para hacer que andes en sus preceptos, en sus caminos. Qué hermosa promesa. Si vos querés, le podés pedir a Dios que te dé de su Espíritu. Y déjame darte un consejo. No solamente le pidas su Espíritu, sino que entregale tu voluntad cada día. Decile a la mañana cuando te levantás, en el día, a la noche antes de acostarte: Señor, aquí está mi voluntad, la entrego en tus manos, para que puedas cambiar mi vida, para que puedas mejorar mi vida espiritual, mental, física, para que puedas mejorar mi familia, mi matrimonio, para que me puedas mejorar como padre, como madre, como hijo, como esposo, como esposa, como líder de iglesia, para que el Espíritu Santo de Dios ingrese en tu mente y toque lo que tenga que tocar para poder transformarte y cambiarte. No te olvides de que aunque el pecado ingresó en la raza humana, Dios no se quedó de brazos cruzados. Dios estuvo dispuesto a hacer un plan de salvación, el cual repasamos juntos. Un plan de salvación que decía que el Mesías vendría y moriría nuestra muerte. Un plan de salvación donde decía que Jesús vendría, moriría, resucitaría e iría a interceder por nosotros en el cielo, como está desarrollado en Hebreos capítulo 9. Un plan de salvación que estaba plenamente expresado en el santuario del desierto, el que le hizo hacer a Moisés, que era un modelo del santuario que hay en el cielo, según el libro de Hebreos. Y en ese plan de salvación, Dios se compromete a salvarte. El asunto es que vos debes entregar tu voluntad en las manos de Él para que Él te pueda salvar. Porque vos necesitas prepararte para ser salvado. Necesitas tener un proceso de salvación. Necesitas que el Señor te lave, te transforme y te cambie para que cuando Cristo Jesús venga te pueda llevar junto a Él al reino celestial. Un reino que según Apocalipsis no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Imagínate un mundo donde no haya muerte. Seguramente en el poco tiempo de vida que tenés o mucho aquí en la tierra has tenido que experimentar la pérdida de algún familiar o ser querido. Pero la Biblia me dice que en el nuevo mundo, en el mundo en el cual Jesús está preparando moradas para nosotros, según Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Esas promesas las podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 6. Cuando Cristo Jesús venga, terminará con el pecado para siempre. Jesús le quiere poner un fin al pecado. El pecado ha traído la muerte y la desgracia al universo. Pero Jesús promete en su palabra que le pondrá fin a eso. Le pondrá fin a Lucifer, que es Satanás, le pondrá fin a los demonios y le pondrá fin a todo pecador que no quiera aceptar el perdón y la gracia de Cristo Jesús. Este tema del fin del pecado, del mal y la destrucción de Lucifer, lo vamos a ver en un tiempo futuro. En algún programa posterior, en alguna otra serie lo analizaremos. Y analizaremos entonces la verdadera realidad de la palabra infierno en la palabra de Dios. Y analizaremos también qué es lo que significa que el mal será erradicado para siempre. Y analizaremos cómo la Biblia me demuestra que los malos sufrirán un corto tiempo, pero ahí se morirán y serán ceniza para siempre. No es que se van a estar quemando por toda la eternidad. Las consecuencias de ese mal sí serán eternas, porque nunca más volverán a la vida.
Pero los que morimos en Cristo tenemos la promesa de resurrección para vida eterna, la promesa de resurrección para salvación. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿De qué lado querés estar? ¿Querés estar en el lado de los que morirán para siempre o querés estar en el lado de los que pueden llegar a morir en este planeta, pero resucitar para vida eterna? ¿Querés estar en el lado de los que morirán para siempre entonces o de los que vivirán para siempre? Déjame decirte que yo decido estar en el lado de los que vivirán para siempre, donde las cosas que veremos serán magníficas e indescriptibles. Y en 1 Corintios 2:9 me dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al pensamiento del ser humano, están preparadas para nosotros. Cristo nos reveló algunas de esas cosas en la palabra de Dios, pero la mayoría las veremos cuando vayamos al cielo con Él, donde la palabra de Dios me dice que lo veré a Cristo cara a cara como Él es. Decime, ¿habrá alguna cosa más maravillosa que ver al Hijo de Dios cara a cara? Aquel que estuvo dispuesto a morir en tu lugar, aquel que estuvo dispuesto a pagar la muerte eterna por vos y por mí. Yo creo que no hay una cosa que sea más grande que poder ver a Jesús cara a cara. Así que mis hermanos y amigos, cerrando este lindo encuentro que hemos podido tener gracias al Señor, vimos que Jesús está pronto a volver. Solo un poco más y Jesús volverá a buscarte. Solo un poco más y ese Hijo de Dios que murió por vos, resucitó y ascendió al cielo a prepararte lugar, vendrá a buscarte para que habites con Él para siempre. Ahora vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a prepararnos para su segunda venida. Vamos a pedirle a Dios que su Espíritu Santo en nosotros haga lo que nosotros no podemos por nosotros mismos. Y luego de la oración te voy a dejar de regalo un tema musical que me encanta, que se titula Solo un poco más y habla de la esperanza gloriosa en la segunda venida de Cristo. Oremos. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, gracias. Gracias por la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la entrega de Jesús en la cruz por nosotros. Y gracias porque gracias a la entrega de Jesús y a la muerte expiatoria en el Calvario nosotros podemos tener acceso a la salvación. Ayúdanos, Señor, a prepararnos. Ayúdanos a entregar nuestra voluntad en tus manos cada día para que tú nos puedas transformar. Danos de tu Santo Espíritu para que podamos ser transformados y cambiados por medio de Él. Y ayúdanos a predicar el Evangelio a todo el mundo para que pronto sea el fin, para que pronto Cristo venga a buscarnos y los ángeles nos arrebaten y nos lleven para siempre con Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estos 5 encuentros que pudimos tener. Te pedimos que tu Espíritu Santo guíe nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús y por los méritos de su sangre preciosa. Amén y amén. Una vez más oscureció y el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar sentir la falta de mi hogar. Oré a Dios en aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien me tocó, era Jesús quien me habló. Y solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció, el sol
en mí nació. Y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz. Hay un cielo que será mi hogar. Quiero recordarte que desde el miércoles 27 al sábado 30 de julio estaremos juntos en Jacobasi estudiando la palabra también. No faltes, espero verte ahí y que juntos compartamos momentos de alegrías, momentos de alabanzas y momentos de conversión en el estudio de la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Te espero, Dios te bendiga.